La vida nos enfrenta y volvemos entonces atrás a las virtudes cardinales de apoyo, fuerza, juicio, a la virtud de la prudencia, que nos lleva a conocer la realidad objetiva. La inteligencia aprecia la verdad desde la realidad y la realidad es, digamos, la capacidad de la inteligencia de conocer la verdad. La prudencia nos lleva a vivir la coherencia y la unidad de vida, siendo dóciles a los consejos que nos dan, empezando por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestros educadores. La prudencia nos lleva a ser humildes, a un reconocimiento de nuestras capacidades y a un reconocimiento de nuestros límites. Qué importante saber cuándo puedo llegar y cuándo no puedo llegar, cuándo puedo correr y cuándo no puedo correr, cuándo puedo nadar y cuándo no puedo correr, nadar, cuándo puedo tocar ese instrumento y este otro no. Tener criterios rectos y verdaderos y la capacidad crítica respecto a estos retos. La capacidad de enjuiciar correctamente y la capacidad de desarrollar las capacidades de decidir y asumir responsabilidades. Paul Videre decía la vez pasada, la virtud es procul videre, ver desde lejos. Cuando nosotros tenemos las cosas ya cercanas, a veces tenemos que reaccionar, como cuando cruzamos la calle y hay un coche, cuando se nos pone el semáforo en rojo y tenemos que parar o echar para atrás o echar para adelante, ¿no? Que no nos pase como la gallina, que no sabe para dónde va. La prudencia, procul videre, ver desde lejos, prever las cosas, conocernos en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades, o hacer conocer a los hijos en sus fortalezas y en sus debilidades. Por eso la prudencia también nos lleva a la prudencia en el uso del celular, la prudencia en el uso de Internet, la prudencia en el uso de los canales de Internet, la prudencia en la cantidad enorme de pornografía que se están enviando los chicos entre ellos mismos, unos con capacidad de asimilar, otros sin capacidad, otros con todo el morbo necesario y el daño que esto va produciendo. Prudencia, que además depende muchas veces la prudencia de los padres. ¿Dónde tienes el Internet? ¿Dónde tienes la computadora? ¿Por qué no la vemos todos? ¿Por qué no cuidamos? ¿Quién fue el que puso el Internet con tu computadora y con el celular en el cuarto donde el niño está solo? La virtud de la justicia, que es dar a los demás lo que le es debido, su derecho. Y que empieza cuando, hijo, esto no es tuyo, dáselo, devuélvalo, llévalo, a cumplir los deberes y exigir los derechos respetando los derechos de los otros, desde los méritos hasta los objetos. Saber pedir perdón y restituir ante el mal es un acto de la justicia, porque lógicamente cuando se transgrede la justicia se comete un error y qué precioso es cuando sabemos pedir perdón a los otros, porque por culpa nuestra perdió el bus, porque por culpa nuestra perdió el año, por culpa nuestra perdió el examen. La justicia nos lleva a ser agradecidos, a sentirnos obligados con las demás personas, a respetar a la autoridad y a saber obedecer, respetar la propiedad ajena y la buena fama de los otros. La fortaleza, ser fuertes, acometer, tener grandes proyectos. Cuando un papá varón con su hijo varón
se proponen, vamos a subir este cerro, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a la mar, vamos a surfear, vamos a patinar. Y el papá logra que el hijo lo vaya haciendo, lo va haciendo fuerte. Cuando el hijo quiere subirse y le decimos bájese, cuando el hijo quiere subirse una escalera y no lo dejamos, cuando el hijo quiere y no lo dejamos, lo vamos haciendo torpe y le vamos quitando la virtud de la fortaleza. ¿Cuántos niños son unos flojos temerosos en casa por culpa de los padres? Vivir la resiedumbre sin quejarnos. Ser esforzados, diligentes, ocupados. Cuidado con el niño haragán y vago, que llega, coge el mejor cojín, se sienta en el mejor asiento, se pone a ver televisión y que nadie le moleste, que nadie le quite, que nadie le haga ruido. Luchar por conseguir el bien, hacer frente a las dificultades y, lógicamente, la serenidad ante las situaciones. Un chico con fortaleza o una chica con fortaleza persevera en los propósitos y termina lo que se empieza. Papás, mamás, procuren que los hijos empiecen las cosas y terminen las cosas, desde la hamburguesa, ¿no? Porque le podemos decir, a ver, es muy grande, cuidado, no te va a caber. Sí, mamá, entonces se la come toda, para que no la deje en el plato, para que no se desperdicie, para la perseverancia en los propósitos y terminar lo que se empieza. La paciencia y la espera. No tengamos miedo de ir con los hijos al banco y que sepa hacer fila con nosotros. No tengamos miedo de llevar al hijo al dentista y que espere. No tengamos miedo de que espere, que espere, que espere. Que no es poca ciencia el esperar. Amar buscando el bien, viviendo la generosidad y la caridad. Y finalmente, la templanza. Perdón. Porque la templanza es la capacidad de medirnos y de medir, de ser medidos, de saber trabajar con orden para hacer las cosas bien al momento en que hay que hacerlas, cuando hay que hacerlas para terminarlas, siendo desprendidos sin buscar solo el placer o lo que es fácil. Ojalá podamos poner a los hijos a hacer cosas difíciles y poderlos premiar al final de las cosas difíciles. Pero qué daño le hacemos cuando el hijo pierde y otra vez, y le sonreímos, y ja, 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 y eres igual que la abuela, no te gustan las matemáticas, y empezamos a mofarnos y lo vamos haciendo un niño poco fuerte y recio. Vivir la sobriedad, que no es desperdiciar y cuidar lo que se tiene, que la sobriedad no solamente es comérselo todo, sino también no servírselo todo, ser dueño de sí mismo, vivir la castidad. Un niño que vive la intimidad, que vive el pudor, termina viviendo la castidad, el uso de la sexualidad desde pequeño, el recato, la reserva, el cubrirse, la humildad, la mansedumbre y la magnanimidad siendo alegres para finalmente darse a los demás con naturalidad. Cuando nosotros vean que podemos perfectamente, ¿no?, comprarnos un libro sobre las virtudes, citaba a David Isaacs, que escribe sobre las virtudes, un libro gordo. No sé si todavía está vivo, pero creo que lo escuché en una conferencia en YouTube que me gustó. Pero vamos a cualquier librería, ¿me puedes hablar de las virtudes, dar un libro sobre las virtudes? Jalamos las ideas que queremos sobre respecto a los hijos y vamos proponiéndonos hábitos buenos para que el hijo vaya adquiriendo virtudes según la edad y al final, posiblemente, difícilmente, un hijo o una hija nos darán sorpresas en algún vicio, porque cuando no se vive la virtud, el hábito bueno,
se termina viviendo el hábito malo. Y entonces, papás, no podemos decir sorpresa, resultó ser no, porque el hábito bueno lleva a la virtud automáticamente y el hábito malo lleva al vicio automáticamente. Y por tanto, los papás podemos calcular perfectamente cuando mi hijo está siendo vicioso y cuando está siendo virtuoso. Muchas gracias.